Hola a todos y bienvenidos al canal de Minimip, vuestro canal de juegos de mesa. Y hoy venimos con un reto importante. Venimos con la intención de presentar para Bitoku un tutorial apto para todos los públicos. Nuestra intención es demostrar que Bitoku es un juego accesible, al que no hay que tener miedo, que se disfruta muchísimo. Vamos a aprovechar el estilo que tiene el manual, que realmente trata de acompañar a los jugadores y trata de presentar el juego para aquellos jugadores que tengan menos experiencia en el mundo de los juegos de mesa. Nosotros es lo que vamos a pretender, enseñaros lo básico, enseñaros que el juego no es tan difícil como lo pintan, de hecho es relativamente sencillo, y que hay que perderle el miedo. Lo más complicado es acostumbrarse a la iconografía, pero en la primera partida podemos conseguirlo, porque aunque parezca mentira, en Bitoku, en cada una de las rondas, lo único que los jugadores vamos a hacer es jugar 3 cartas, realizar las acciones de esas 3 cartas y jugar 3 dados que tendrán determinada numeración, utilizándolos a modo de trabajadores, colocándolos en el tablero de juego, y con los dados podemos realizar con cada uno de ellos 1 o 2 acciones en función de cómo se esté desarrollando la partida. Esta sección inferior del tablero es un mercado de losetas. Y ya está, no hay que darle más vueltas. Cuando realizamos determinadas acciones, vendremos a este mercado de losetas a comprar la loseta que corresponda a la acción que acabamos de realizar. Pagaremos lo que se nos pida y nos llevaremos esa loseta. Esas losetas son las que van a desencadenar pues esa cadena de acciones o nos van a reportar determinados beneficios. Algunos simplemente es obtener cosas que ya utilizaremos después, y otras losetas nos permiten hacer alguna pequeña acción al obtenerla. Parte central, el río. Aquí es donde vamos a colocar los dados y es donde nosotros centramos la partida. La primera colocación de nuestro dado, la primera de las 2 acciones que os decía que podíamos hacer, la haremos en la parte inferior del río. Como veis, en una partida a 3 jugadores hay 2 espacios para colocar en las acciones. Por lo tanto, es posible que se bloqueen por la acción de los jugadores, porque además un mismo jugador puede colocar 2 de sus dados en la misma zona. Entonces, si jugamos 3 y hay 2 espacios para cada acción, pues ya veis que se puede bloquear el acceso. Y la segunda acción posible con el dado, pero que no siempre la podremos realizar por diferentes circunstancias que luego explicaremos, sería la acción de la parte superior del río. Y aquí es donde vamos a centrar nuestro juego. Y el resto es consecuencia de lo que hacemos aquí. Todo el resto del tablero es consecuencia de lo que hacemos aquí. Y luego en la parte superior tenemos lo que sería pues esa senda que hacen nuestros peregrinos, y que nosotros queremos que lo entendáis como un minijuego. Luego comprenderéis por qué. Esta senda también tiene que ver con una acción del río, y quiero que lo veáis como un minijuego, como una especie de carrera, un minijuego de carrera dentro del juego. También un minijuego de carrera dentro del tablero de Bitoku es que en cada una de las zonas donde podemos colocar los dados, también en la parte central, están esta especie de bolsitas de caramelos, los kodamas, que realizan también otro minijuego. También queremos que lo veáis así. Es otra carrera dentro del tablero que nos puede proporcionar puntos. Y luego veremos cómo acceder a esas cuestiones. No hay asimetría, todos tenemos el mismo mazo de cartas de principio, que son 5 cartas de yokai, que son todas iguales para todos los jugadores. Lo único que nos pueden tocar unas cartas u otras, porque de las 5 jugaremos el turno con 3. Y todos recibimos los mismos dados con los mismos números y el mismo número de elementos. Las fichas que nos permiten construir edificios, los peregrinos que se pueden utilizar para un par de cosas, como veremos después, y nuestro identificador de jugador de nuestra facción, pues esperando a poder utilizar las cartas de Bitoku, como luego veremos. A eso nos van a añadir un par de recursos de jade y madera. Los recursos nos van a servir para pagar cosas por el mercado de losetas, poder comprar losetas. También nos van a servir para cumplir objetivos de final de partida. Nos dan un amuleto, que los hay con 1, 2 o 3 cuadrados negros para identificar que podemos cambiar un dado en 1, 2 o 3 valores.
Cada amuleto solo se puede utilizar para un dado, es decir, si tengo un amuleto de 3, obligatoriamente lo tengo que utilizar con un único dado, no por repartir su uso entre varios dados, y los amuletos se utilizan solo para incrementar el valor de los dados. Nos dan uno igual para todos al principio de la partida y podremos conseguir amuletos de valor 3 y podremos conseguir amuletos de valor 2 a lo largo de la partida, como os decía. Y luego nos darán lo que se llama una carta de visión, que nos dan una al principio del juego, y son los objetivos que tenemos que cumplir al final de la partida. Si no los cumplimos, nos van a dar puntos negativos. Durante el juego tendremos la posibilidad de conseguir más cartas de visión, más cartas de objetivos de final de partida. El juego tiene una pequeña construcción de mazo, porque empezamos con 5 cartas, de las cuales al principio de cada ronda tenemos que coger 4 del mazo, verlas y descartar una para quedarnos con 3. Y así tendríamos la situación que os comentaba al principio de la explicación del vídeo. Los jugadores solamente lo que van a hacer es jugar 3 cartas y jugar 3 dados. Las cartas nos ofrecen las mismas acciones que podemos hacer con los dados. Y bueno, entonces, ¿en qué se diferencian las cartas y los dados? Bueno, pues el tema está en que, como veis que tenemos hasta 5 lugares donde colocar los dados, pero solo tenemos 3 dados, y además en una partida de 3 jugadores donde podemos colocar los dados solo hay 2 espacios, es decir, nos los pueden bloquear. A la hora de jugar las cartas y los dados, pues tenemos 2 opciones. O las combinamos de manera de, bueno, donde no llego con los dados porque no tengo más dados, pues las acciones, voy a hacer estas acciones con los dados y las acciones diferentes las hago con las cartas, o bien lo puedo utilizar como un complemento. Pues me interesa mucho una acción determinada y este turno la quiero hacer 2 veces. Entonces voy a ir con el dado a hacer esa acción y luego voy a jugar la carta en la que puedo volver a hacer esa acción porque me interesa en esta ronda potenciar esa acción sobre las demás. Evidentemente los dados nos van a permitir hacer las acciones con más potencia. En función del número que tenga el dado, la misma acción la podemos hacer con más fuerza, nos va a dar un beneficio mayor. Y las cartas normalmente tienen las acciones, pero más básicas. Los dados, por lo tanto, con los amuletos podemos ir potenciando su número y, por lo tanto, potenciando las acciones. Y las cartas, como durante el juego podemos conseguir más cartas de yokai, que tenemos el mazo de cartas de yokai, que podremos conseguirlas, ya os explicaremos cómo, podemos mejorar un poquito la potencia de las acciones que hacen nuestras cartas, pero nunca serán tan potentes como la fuerza de la acción que pueden tener los dados. Y eso sí que es importante tenerlo en cuenta. Y vamos a explicar, por lo tanto, cómo podemos poner en juego las cartas y los dados. Yo tengo mi mano oculta de cartas, tengo 3 y tengo que elegir qué carta voy a jugar. Para hacerlo, la colocaré en uno de los espacios de mi tablero personal, el que yo quiera. Y al ponerlo, podría ponerlo aquí perfectamente, realizo la acción de la carta y en ese momento desbloqueo el dado. Los dados al principio de la partida no se pueden utilizar porque están en la zona de bloqueo. Hay un dado rojo, un dado verde y por lo tanto hay que desbloquearlos. Al colocar la carta, desbloqueo el dado. ¿Solo tengo esa manera de desbloquear el dado? No. Al acudir al mercado de los setas, como decíamos antes, podemos tener diferentes beneficios. Uno de ellos, pues puede ser desbloquear un dado. Ese desbloqueo, por tanto, lo podemos obtener en el tablero, realizando acciones y no solo al colocar la carta. Y una última acción para poder desbloquear un dado consiste en utilizar los peregrinos, están despiertos con el ojo abierto o dormidos con el ojo cerrado. Les vamos dando la vuelta según los vamos liberando. Entonces, podemos utilizar, ya de partida tenemos 3 despiertos, podemos desprendernos de uno de ellos para el resto de la partida, no lo podemos volver a utilizar, y al hacerlo desbloquearíamos un dado automáticamente y podríamos utilizarlo sin necesidad de poner la carta. Pero lo importante es que sepáis que los dados de partida no se pueden utilizar a no ser que los desbloqueemos. Una de las opciones, utilizar una carta. Por lo tanto, a lo largo de las rondas, en la siguiente podremos o bien utilizar este dado que está desbloqueado o bien jugar otra carta, que haríamos su acción y nos permitiría desbloquear el dado. Para que entendáis un poco cómo funciona el tablero personal. Con las cartas simplemente haríamos las acciones. Vamos a ver ahora qué podemos hacer con los dados.
Las cartas contienen las mismas acciones que pueden hacer los dados en el tablero, así que vamos a conocer las acciones de Bitoku directamente con los dados. Hemos cogido el dado que teníamos en nuestro tablero con el valor 3 y utilizando el amuleto de valor 1 lo hemos incrementado a valor 4. A partir de ahí, ¿qué opciones tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 posibilidades para colocar nuestros dados en el río. La primera de todas son iguales. Tienen valores de dado del 1 al 6 y tenemos que colocar el dado en la zona. Ya estamos utilizando una de las dos zonas posibles y por lo tanto, si se pone aquí un segundo dado, que puede ser nuestro o de otro jugador, esta zona quedaría bloqueada. Y según el valor del dado, tenemos que ver qué acción podemos realizar. La acción es siempre la misma, pero en función del valor del dado tiene más o menos potencia. En este caso es una potencia 4, pero nos importa poco la potencia ahora mismo. En esta zona, ¿qué podemos hacer? Acudir al mercado de losetas para comprar losetas de libélula o losetas de mitama. Comprar losetas. Pagaremos los recursos que nos indiquen. En algunas losetas podremos llevárnosla de forma gratuita. Los mitamas y las libélulas, según los obtenemos, los vamos incorporando a nuestro tablero individual en estos espacios, uno para los mitamas y otro para las libélulas. Y la diferencia entre los dos es que en los mitamas obtenemos el beneficio al comprar la loseta y las libélulas obtenemos el beneficio cuando las unimos a un mitama y salen de nuestro tablero individual para conformar esa pareja y entonces obtenemos el beneficio de la libélula, solo cuando unimos las dos piezas. Para unir un mitama y una libélula tenemos que hacerlo en el momento en el que compramos una libélula o un mitama y que contemos en nuestro tablero individual con la otra mitad de esa pareja, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Porque además, las cartas de misión, las cartas de objetivo, uno de los elementos que pueden pedir para completar esa carta de misión es tener estas parejas hechas. Por lo tanto, tendremos que ir comprando alternativamente mitamas y libélulas para hacer parejas según nos interese. Y especialmente porque realizar una pareja es la única forma que tenemos de conseguir los beneficios de las libélulas. Las losetas que se van robando no se reponen hasta el final de la ronda y por lo tanto, según los jugadores acudan al mercado de losetas, se irán llevando las más interesantes por dos criterios. Porque lo que ofrezca la loseta les interese mucho o porque la combinación entre lo que ofrece la loseta y el coste que tiene sea lo que más les interesa. Pues en la siguiente acción, al colocar el dado en función del número del dado, lo que podremos hacer es ganar puntos de movimiento. ¿Y para qué vamos a ganar puntos de movimiento? Para, lo como os decíamos antes, el minijuego de la senda, para los peregrinos. En este momento, cuando yo gano puntos de movimiento, que puedo ganar 1, 2, 3 o hasta 4 puntos de movimiento, lo que haré será acudir a mi tablero, coger un peregrino que esté despierto, llevarlo al inicio de la ruta, que siempre es donde está la puerta central, la puerta tori central, elegir por qué lado quiero ir, porque una vez que avance ya no puedo retroceder, y según los puntos de movimiento que haya conseguido, desplazo mi peregrino esos puntos de movimiento. ¿Qué objeto tiene este minijuego, esta carrera? Pues conseguir puntos y conseguir acciones. Cuanto más me desplace hacia el final de esta ruta, de esta senda, los lugares a los que puedo acceder me van a dar más puntos y me van a dar más beneficios. Por lo tanto, mi objetivo al poner peregrinos en esta senda será ir por la senda principal, que es la que tiene las huellecitas, y en algún momento determinado desplazarme hacia arriba para ocupar la primera casilla que esté libre, porque hay varias. El primero que accede ocupa la primera casilla que esté libre, el segundo que accede ya no puede ocupar esa y tiene que ocupar la siguiente si existe, y si no, seguir avanzando por la ruta. ¿Qué ocurre con este camino? Que por el medio del camino nos vamos a encontrar determinados puentes, y esos puentes, para cruzarlos, vamos a tener que cumplir unos requisitos. Lo veremos después. Al mismo tiempo, esos puntos para caminar, puntos de movimiento, los vamos a poder utilizar en nuestro tablero personal para el camino de los bitokus. Cuando consigamos cartas de bitoku en el tablero, que dentro de un momentito os diremos cómo las conseguimos, las pondremos al lado de nuestro identificador en el tablero y tendremos otra senda que iremos creando en nuestro tablero individual para poder ir caminando por ella. Luego la veremos un poquito con más detalle. Como veis, las acciones son muy sencillas, no tienen mayor dificultad.
Siguiente acción, vamos a dejar la central para el final. Siguiente acción, sencillísima. En función del valor del dado vamos a obtener recursos. Con el dado en valor pequeño ya nos dicen qué recursos tenemos que coger, con los dados en valor mayor lo que nos permiten es coger recursos a nuestro gusto, bien sea 1, 2 o hasta 3 recursos. En esta parte solo obtenemos recursos. Y en la última de esta parte del río, excepto la central, aquí volvemos al mercado de losetas y podemos o comprar losetas de edificio o comprar losetas de cristales. Las losetas de edificio será para construir edificio en las zonas pobladas y las losetas de cristales irán a nuestro tablero individual. A la hora de comprar losetas de edificio, tenemos que acudir a nuestros marcadores de edificio, por orden desde la izquierda hacia la derecha. Para poder comprar el primer edificio, utilizaremos el primer marcador de edificio. Y para poder hacerlo, tendremos que pagar los recursos que se nos van indicando. Cada vez que liberamos un marcador de edificio porque compramos una loseta de edificio nueva, tenemos que pagar los recursos que ahí se nos indican. Por eso es interesante obtener recursos durante la partida. Al hacer esa acción de construir un edificio, simplemente cogeremos la loseta de edificio, buscaremos un lugar libre en cualquier zona poblada que tenga el símbolo de edificio que vamos a construir, lo pondremos, lo identificaremos para saber que es nuestro y nos llevaremos un beneficio en ese momento. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre al hacer un edificio? Que a partir de que está construido, no en el momento en el que se construye, sino que a partir de que está construido, cada vez que otro jugador acuda con el dado a una zona, cualquiera de ellas, donde hay un edificio construido, porque el edificio no hay por qué construirlo en la misma zona donde yo coloco el dado, lo puedo construir en cualquiera que coincida el simbolito del edificio con un espacio libre donde pueda construir, también en la parte central. Podría construir, por ejemplo, este edificio perfectamente, lo podría haber construido aquí, aunque yo haya puesto mi dado ahí. Cuando un jugador viene al lugar donde hay construido un edificio con anterioridad, lo que hace, además de la acción que os explicamos hace un momento, por ejemplo aquí la de movimiento, además de eso, el jugador tiene la opción de utilizar el edificio. ¿Cómo lo utiliza? Los edificios tienen un valor de dado, si coincide el valor de dado con el dado que nosotros hemos colocado, además de la acción habitual, podemos hacer la acción de edificio. Y esa acción de edificio tiene dos partes, un beneficio para el que la utiliza y un beneficio para el propietario del edificio. Si el que coloca el dado es el mismo que el propietario del edificio, ese beneficio no se utiliza. Y después tenemos la parte de los cristales. En los cristales, que también tendremos que pagar los recursos que nos pidan, al coger un cristal, lo colocaremos en la zona del tablero según el tipo de cristal. Y básicamente hay dos opciones. Dos tipos de cristales se colocan en la parte superior y un tercer tipo de cristal se coloca entre las cartas. Al hacerlo, simplemente se ubica el cristal y despertamos al peregrino. Si fuera un cristal de los de la parte superior, colocamos el cristal y despertamos al peregrino. ¿Qué ocurre al colocar estos cristales? Bueno, que a partir de ahí podremos utilizar su beneficio. Primero, nos van a dar puntos para el final de la partida, colocar cristales y despertar peregrinos nos va a dar puntos al final de la partida, y después los cristales de la parte superior nos van a dar beneficios, recursos y otros beneficios, bien al principio de cada ronda, o bien cuando hagamos una acción determinada. Un cristal que nos dirá, cada vez que hagas esto, obtienes esto. Y otros nos van a decir que al principio de cada ronda, pues vas a obtener estos recursos. Y los que se colocan en la parte central de nuestro tablero individual, al colocar una carta, además de desbloquear un dado y hacer la acción de la carta, obtenemos el beneficio del cristal. En la parte diferente del tablero es la acción central. Aquí no hay unas acciones específicas, concretas, como hay en las otras zonas. Aquí hay unas posiciones en esta parte central que se utiliza si lo que vamos a hacer es luchar por ser el primero en la siguiente ronda. En Bitoku es interesante ser el primero, sobre todo de mitad de partida hacia adelante, para poder ocupar los espacios antes de que nadie los ocupe. Entonces, utilizando dados en esta posición, el que tenga el dado en la posición más alta va a ser el primero en la ronda siguiente. Aquí normalmente sería un buen sitio para colocar los dados de valor 1.
ahora entenderemos también por qué, pero quedaros con que es un buen lugar para colocar los dados de valor 1. Explicado cómo colocamos los dados y cómo podemos hacer las acciones, tenemos que explicar también cómo podemos bloquearle a los demás jugadores las acciones para que no las puedan hacer. Al colocar un dado en una de las acciones que hemos explicado, quien quiera venir aquí para hacer la acción correspondiente y propia de esta zona, ya vendrá obligado a hacerlo con un dado que tenga el mismo número o un número superior. Porque si alguien ha puesto aquí un 4, el que quiera utilizar esta acción en esta misma ronda, tendrá que poner un 4, un 5 o un 6, si no, no va a poder hacer la acción. Siempre se va a poder hacer la acción de edificio, pero si no ponemos un dado superior, no vamos a poder hacer la acción que hay aquí. Por lo tanto, en cuanto se empiezan a poner dados, primera cuestión en la que entendemos que un 1 va a ser poco útil en estas acciones del tablero y quizás sea más rentable colocarlo para luchar por ser el primero. Segunda cuestión por la que el dado 1 es poco rentable utilizarlo aquí. Si ponemos un dado 1 de partida porque nadie ha puesto nada y decimos, bueno, pues así pongo el 1 y los dados más altos los dejo para otras cosas que me interesen más, pues realmente con el 1 en todas las acciones podemos hacer lo mismo. Nada específico de la zona. Simplemente mover nuestro kodama un espacio en la zona de ese otro minijuego, en la zona donde hemos colocado el dado. Adelantaríamos nuestro kodama un espacio si ponemos un 1 en cualquiera de estos sitios. Pero es que realizando acciones en el tablero vamos a poder conseguir avances de kodama mucho más provechosos. Por ejemplo, cada vez que construimos un edificio, nuestro kodama va a poder avanzar pues normalmente un par de espacios en el sitio donde construimos el edificio. Al comprar determinadas losetas, pues vamos a obtener movimientos de kodama. Entonces, los unos, bueno, colocarlos aquí es una opción que podéis pensar que no es la mejor opción. Cruzar el río es facilísimo, no necesita ningún requisito más que haya un espacio libre en la parte superior, pero si nos hemos colocado aquí, es que va a haber normalmente un espacio libre, normalmente, y el único requisito que hay para cruzar el río es que el dado baje un punto su valor. Si aquí teníamos un 4, lo tendríamos que convertir en un 3, ¿de acuerdo? Salvo el dado de valor 6, que al cruzar el río se convierte en un dado de valor 3. El valor del dado no tiene importancia para las acciones que podemos hacer en la parte superior del río. Con cualquier valor de dado vamos a poder hacer acciones. Si yo he utilizado un amuleto para que mi dado 3 fuera un 4, cuando cruza el río se convierte en un 3 y vuelve a mi tablero otra vez como un 3. Voy a tener que gastar más amuletos para recomponer el valor del dado. Y esto es un elemento más para pensar que colocar aquí un 1 no tiene mucho valor, porque si yo coloco un 1 no puedo cruzar el río, porque el 1 no puede pasar al 0, no puede perder ese valor. Y como no puede perder un punto en su valor esperado, no puede cruzar el río a la parte superior. Otro elemento más para pensar que colocar aquí dados de valor 1 no es la mejor opción posible. Pero bueno, retomando que hemos cruzado el río con nuestro dado, ¿qué podemos hacer aquí? Pues podemos hacer lo mismo en las 4 acciones principales, quitando la central, la lucha por el primer puesto en la ronda siguiente. En las 4 colinas podemos hacer la misma acción. Lo que pasa que no tendrá el mismo efecto. Me explico. En cada una de las zonas superiores de cada colina al cruzar el río tenemos las 3 mismas acciones posibles. Cuando alguien la haga, la que elija, la va a bloquear. Y cuando suba otro dado a la parte superior del río, la que nosotros hemos hecho no se puede volver a hacer. Eso sí que es importante. Pero en cualquier caso, las acciones que podemos hacer son las mismas en las 4 colinas, pero tienen una pequeña diferencia. ¿Por qué? La que está más a la derecha nos permite realizar 2 acciones de todas las que figuran aquí, ¿vale? Pues es avanzar un kodama, conseguir una roca, conseguir una nueva carta de visión para tener más objetivos que cumplir y por lo tanto más puntos, o colocar un peregrino en nuestro tablero para puntuar las rocas. Y además de poder realizar 2 de esas 4 acciones que nos ofrece este punto, aquí es donde podemos mejorar nuestro tablero individual.
Por un lado, porque una de las acciones nos permite llevarnos las cartas de yokai que están a la vista, sería esta acción, nos permitiría llevarnos la carta de yokai. Si estoy aquí me podría llevar esta, si estoy aquí me podría llevar esta, si estoy aquí me podría llevar esta. Y la otra de las acciones nos permite llevarnos la carta de Bitoku. ¿Os acordáis que os decía que estas cartas de Bitoku las vamos a ir colocando en nuestro tablero individual para ir realizando esa senda? Lo que haremos será que si vamos cogiendo durante la partida varias cartas de Bitoku, las iremos superponiendo y nos iremos construyendo una senda de Bitoku en nuestro tablero individual. ¿Qué vamos a conseguir con eso? Pues cuando vamos con el dado a la acción que nos da movimientos, que decíamos que nos podemos mover por la senda de los peregrinos, tenemos la opción también de utilizar esos puntos de movimiento para ir avanzando nuestro personaje identificativo de nuestra facción por las cartas de Bitoku en función de los puntos de movimiento que hayamos obtenido. Y los puntos de movimiento que hemos obtenido los podemos repartir entre la senda de Bitoku y la senda de los peregrinos. Cada vez que nos movemos en una carta de Bitoku, obtenemos el beneficio que nos da esa carta de Bitoku, que hay beneficios muy variados. Por lo tanto, esta es la cuestión que nos interesa al cruzar el río, conseguir esas cartas que nos van a dar puntos, nos van a dar beneficios y nos van a mejorar nuestro mazo de cartas. Así se desarrollaría una ronda. Y vamos a explicar ahora un poquito cuáles son las partes que componen una ronda, que lo entenderemos ahora mejor, que ya conocemos un poco los elementos que conforman este Bitoku. Vemos aquí el marcador de rondas y el marcador de cada una de las estaciones que tiene la ronda. Tenemos 1, 2, 3, 4 rondas y luego la fase de ascensión, donde vamos a hacer la puntuación final, y dentro de cada una de estas 4 rondas tenemos 1, 2, 3, 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Cuando empieza cada ronda, empezamos en la primavera. ¿Qué es la primavera? Una fase de mantenimiento. Es cuando conformamos nuestro mazo, robamos las cartas para tener otra vez en la mano 3 cartas, y cuando obtenemos los recursos de partida que nos den los cristales que hemos ido consiguiendo en el mercado de los setas. La primavera solo hacemos esas dos cosas y es una fase de mantenimiento. El verano es donde jugamos. Donde jugamos nuestras cartas, donde jugamos nuestros dados y llevamos a cabo esas acciones que hemos estado comentando. El otoño es el momento en el que se revisa, según quién se ha colocado en la zona central, cómo va a ser la posición de los jugadores en el orden de turno en la ronda siguiente. Eso es lo que se hace en el otoño, nueva fase de mantenimiento. ¿Y el invierno? Pues el invierno es otra fase de mantenimiento. Es preparar el tablero para la fase siguiente. Es decir, si ahora recuperamos aquí el tablero de la zona del mercado de losetas, pues en la fase de invierno vamos a quemar, eliminar del juego aquellas losetas del final según van saliendo, o bien de las zonas del tablero, o bien de las del inserto, las losetas, digamos, que saldrían en este sentido y aquí en este sentido. Si ha quedado alguna en el borde, esa se elimina de la partida, se corren todas hacia el lado y se saca una loseta nueva. Aquí en este caso, que el edificio se cogió pues aquí no se eliminaría ninguna, se correrían hacia el lado opuesto y se sacaría un nuevo edificio. Y así con todas, salvo las rocas, que las rocas no se reponen durante la partida. Por lo tanto, la fase de invierno es una fase de resetear el tablero, podríamos entender. Y además de resetear el tablero y poner los elementos en su... todos los espacios en su situación original, tenemos una opción interesante, que es que si tenemos al menos 5 cartas de yokai entre todas las cartas que tenemos en mano, en descarte y en el mazo por robar, podemos decidir, antes de que empiece la siguiente ronda, si queremos, entre comillas, sacrificar una carta, ponerla en esta zona del tablero, que se pueden ir acumulando una carta por cada ronda, o sea, podremos tener hasta 4 cartas aquí solapadas debajo del tablero, para obtener los puntos de victoria que nos indica la carta en su parte inferior. Esto podemos hacerlo una vez al finalizar cada ronda. Lógicamente, como decíamos antes, según vamos robando cartas de yokai, bien de la zona del tablero donde están las cartas, o bien del mazo, porque nos lo permiten otras acciones,
la puntuación que nos ofrecen esas cartas, y tanto las acciones como la puntuación, si queremos solaparlas aquí al final de cada ronda, pues se va a ir incrementando según vamos consiguiendo cartas nuevas de yokai. Pero esa es una de las cuestiones de la fase de invierno, que es una fase de simple mantenimiento, que es la única que es un poquito diferente a una fase de mantenimiento. Ahí sí que tenemos que tomar una decisión que nos va a dar puntos para el final de la partida. Bueno, realmente se puntúan en ese momento, pero bueno, van a tener evidentemente impacto en el final de la partida. Hay 4 estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, pero realmente 3 son de mantenimiento y solo jugamos en el verano. O sea que parece que hay muchas cosas que hacer, pero realmente solo hay una fase de juego. Las otras son de mantenimiento de la partida y de los elementos. Al final de la partida iremos consiguiendo unos puntos, pero al final se desarrollará una puntuación. Como idea, os puedo decir que contar con muchas cartas de Bitoku es interesante, cartas de Bitoku distinto, porque nos va a dar mucha puntuación. Avanzar en la senda también nos aporta puntuación, y a la hora de salvar los puentes, que era un elemento que nos faltaba, el primer puente lo podemos salvar si ya hemos caminado sobre una carta de Bitoku en nuestro tablero individual. El segundo puente lo podremos salvar si ya hemos caminado al menos sobre 2 cartas de Bitoku en nuestro tablero individual. Esa es la manera de ir saltando los puentes. Como decía, Bitoku sí que quiere que encadenes cosas para poder ir avanzando en el juego. Las cartas de visión las vamos cogiendo, si no las podemos cumplir puntúan negativo, pero si vemos que no vamos a ser capaces podemos renunciar a ellas para obtener recursos. Al final, los recursos, el valor que nos ha quedado en los dados, etcétera, nos puede ayudar también a conseguir más puntos. Y eso sí, recordad que para cumplir las cartas de visión pasa una cosa parecida a la Great Western Trail, es decir, si 2 cartas de visión nos piden el mismo elemento, vamos a tener que tener ese elemento 2 veces. No nos vale tenerlo una vez para cumplir todas las veces que nos lo pida en las diferentes cartas de visión. Cada carta de visión necesita su elemento y no se puede utilizar para otra carta de visión. En fin, Bitoku. Menos fiero de lo que lo pintan. Lo hemos intentado explicar de una manera lo más accesible posible, pero es un juego que tiene muchos elementos, lo sabemos. Si os ha quedado alguna duda, nos lo dejáis en vuestros comentarios. Hemos hecho este tutorial con la mejor intención para hacerlo lo más asequible. Tampoco es que seamos docentes expertos, pero esperamos que os haya servido de ayuda. Si no, esperamos vuestros comentarios si necesitáis más información. Os dejaremos también en los comentarios del vídeo donde nos podéis encontrar en redes sociales, y como siempre os agradecemos mucho que os suscribáis al canal, que activéis la campanita y que nos sigáis en redes sociales, que nos ayuda y nos anima sobre todo a seguir mostrando este contenido. Así que nada más, muchas gracias por seguirnos aquí en el canal de Mini Meeple y nos vemos en próximos vídeos. Así que adiós a todos.